nuestra fe en Cristo y también que hemos sido salvos por gracia, no por lo bonitos que seamos, ¿cierto? Hoy vamos a ir a seguir. Pero antes quiero que vayamos a Hebreos 13:16. ¿Sí recuerdan en qué mes, cómo hemos llamado el nombre de este mes? El mes de la ayuda mutua. Y nuestra cita bíblica es Hebreos 13:16. ¿Lo tienen? Dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Cuál es el sacrificio aquí en este sentido del que se agrada a Dios? Ahí dice en el texto. ¿Cuál es el sacrificio? Ahí muestra dos. ¿Cuál es el primero? De hacer bien, dice ahí, ¿cierto? Y el segundo, ayuda mutua. Hacer bien y la ayuda mutua. Estos dos ofrendas, digámoslo así, llegan como olor fragante delante del Señor, porque ahí dice, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. O sea, de hacer el bien, cuando hacemos el bien y ayudamos a otros, esto es una ofrenda en sacrificio al Señor. Pero si nos preguntamos qué es hacer bien, no es ser buenas personas, sino primero que todo, antes que cualquier otra cosa, anunciar a Cristo. Eso es hacer bien, ¿cierto? Estamos llamados a predicar a Cristo, predicar y anunciar el Evangelio. Eso es hacer bien, esa es la buena voluntad que el Señor desea en su iglesia. Amén. Espero, hermanos, que de verdad vayamos mirando con mucha atención, con lupa ahí, esta carta a los Gálatas, que en el transcurso de la semana uno de pronto va meditando lo que va aprendiendo y va mirando que definitivamente a veces uno de pronto se va dejando llevar por cosas que uno considera a veces que de pronto uno pueda ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente agradable delante del Señor, y que de pronto por estas cosas el Señor lo va a tener en cuenta a uno, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno de pronto dice en el día, ya al finalizar la tarde, la noche, llegando la noche, uno dice, oiga, yo hoy le hice un favor a tal persona, le hice un favor a esta otra, ¿cierto? Y uno espera, por supuesto, que sea recompensado ese favor, ¿cierto? Y de pronto, cuando está uno en una situación a veces difícil o apretada, uno dice, cuando levanta una oración al Señor, uno le dice, Señor, mira, yo, yo me he esforzado en hacer el bien con otros, yo he hecho favores y todo esto, ¿cierto? Y creemos que Dios de pronto está en esa obligación de decir, no, hijo mío, mejor dicho, esta semana me sorprendiste. No, de verdad que yo me imaginé otra cosa, pero esta semana te pasaste. ¿Cierto? Es lo que uno espera, esperaría. Pero el Señor dice, no, porque a eso es que para eso fue que yo le di mi salvación. O sea, ese debe ser el resultado de yo haber sido salvo, ¿cierto?
Ese debe ser la consecuencia de yo haber caminado en pos del Señor. Pero desafortunadamente pues no lo vemos así, sino creemos que por haber hecho esas buenas obras, el Señor tiene o está en la responsabilidad de devolvernos más. Como desafortunadamente hoy día en muchos lugares, pues es bien sabido que se enseña, ¿no? Da tanto, lo monetizan, ¿no? Da tanto y el Señor te va a devolver el 100 y bueno, al 1000 por uno le dicen, no, le dicen a la iglesia. Dice, si tú das tanto, el Señor te va a devolver ya ni siquiera el 10, ni siquiera el 100, sino ya el 1000 por uno. Y desafortunadamente en la iglesia de hoy ya no están diciendo haga el bien afuera, sino usted tiene que traerlo aquí, aquí. Si alguien de pronto quiere hacer una ofrenda económica a una persona que ve pasando necesidad, eh, seguramente el predicador no le va a decir, no, dale una ofrenda que el Señor te la va a multiplicar por 1000, sino le dice, no, déjelo allá, pero la ofrenda tráigala aquí y ore aquí por esa persona, ¿no? Y así desafortunadamente ha actuado la iglesia hoy día. Y entonces cree que el Señor es un cajero que usted introduce la tarjeta y automáticamente le devuelve una cantidad determinada de dinero. Y así se ha vendido hoy día el Evangelio. Y ese, pues desafortunadamente dice aquí en el capítulo 1, dice que ese no es el Evangelio. Que si viene un ángel del cielo o aún uno de nosotros anunciando otro evangelio, sea que anatema. Y dice, no es que haya otro evangelio, no es que haya otro evangelio. Hoy día escucho muchos diciendo que están predicando otro evangelio. No hay otro evangelio. Porque evangelio, recuerden lo que significa, buenas nuevas, una buena noticia. Y si está anunciando otra cosa, no es esa buena noticia. Entonces no podemos decir que sea ese otro evangelio, ¿verdad? No aplica acá. Y por supuesto, el, el apóstol Pablo empieza en el capítulo 2, por encarar a su compañero hermano en la fe, Pedro, ¿no? Pedro quería un poquito la hipocresía, se pasaba de buen actor y el apóstol Pablo tiene que llamarle la atención, tiene que exponerlo delante de los demás discípulos del Señor, de los demás apóstoles. Y allí, por supuesto, el apóstol Pablo, con el amor que le caracterizaba, lo que le quería dar a entender era que no es por nuestra fuerza, no es por lo bonito que seamos que merecíamos esa gracia o ese favor inmerecido, sino que lo hizo el Señor por amor, que todo lo que podamos hacer externamente, en este caso aquí la circuncisión, eso no lo llevaba, ni siquiera lo acercaba. Y si de pronto hacemos un recorderis por allá en el libro del Éxodo, la circuncisión era más que todo era para introducirlos al pueblo de Israel, ¿sí? Porque un gentil que no pertenecía al pueblo de Israel, él podía hacerse israelita. ¿Y cuál era la constancia? De que tenía que ser primero circuncidado. Entonces la circuncisión no era para salvación, sino más bien era para poder pertenecer al pueblo en aquel entonces, al pueblo de Dios.
Y aquí el apóstol Pablo les dice, esa circuncisión no sirve para absolutamente nada, nada. Aquel que desea lacerarse lo está haciendo en vano, no le va a servir para nada. Amén. Hoy en el capítulo 3, que solo tiene 29 versículos, oiga, me sorprendió escuchar esta mañana para leer 20 capítulos, 2 horas y ¿cuánto? Me parece que eso es como mucho. O sea, mucho tiempo. Tendría que ser uno muy pausado para leer 20 capítulos en 2 horas y más. Mire, cuando vayamos leyendo la Biblia, pues de pronto en nuestra lectura habitual, leámosla sin pensar, ¿sí? Porque si usted intenta pensar sobre su lectura, puede cometer algún error. Entonces la recomendación es léala, solamente léala, léala. No se detenga en nada, porque seguramente se le van a crear dudas y como no se comprende, como no se estudia bien a fondo o en el momento, entonces uno va a empezar a presuponer, a traer ideas que, ay, esto es así, yo creo que esto es así. Entonces lo mejor es leerla de corrido y yo sé que en menos de 2 horas se pueden leer los 20 capítulos, ¿sí? Aquí no tiene sino 29 versículos el capítulo 3. Ya si usted va a hacer un estudio, hermanos, en un solo capítulo usted se puede demorar, no sé, si va a ser bien juicioso en su estudio, se le puede demorar hasta por ahí casi una semana, pero tiene que investigar mucho, ¿sí? Y es una semana ahí, sentado estudiando, investigando, ¿sí? No es de que no, que yo lo voy a estudiar y según lo que a mí me parece y ya listo, en 10 minutos, en 1 hora ya lo tengo listo. No, se necesita tener pues un conocimiento previo de toda la escritura y empezar a indagar sobre el mismo texto o capítulo que usted está leyendo, de cualquier libro de la Biblia. Entonces, por ejemplo, el libro de Génesis, que son 50 capítulos, puede tomar sobrado casi 2 años de estudio. Entonces, no hay nada de comparación a cuando de pronto nosotros querramos leer la Biblia ahí sí, de tapa a tapa. Entonces, en su primera lectura, lea de corrido, no se detenga, sino dele hacia adelante, no pare, ¿sí? ¿Para qué? Para que usted no pierda la hilación. Recuerden que la Biblia es un libro teológico y seguramente no se puede entender en esta carne, ¿sí? Y segundo, ella trae un tema que se va hilando capítulo a capítulo. Y adicional a eso, hermanos, recordemos que la Biblia no fue inspirada con ni capítulos ni versículos, sino los autores escribían ahí, de corrido. En el caso del Pentateuco, de la ley, imagínense escribiendo Moisés todos los días ahí de él. ¿Cuánto tiempo le tomó? Bueno, pues se especula que fueron los 40 años que pasaron en el desierto, ¿sí? 40 años. ¿Y usted pretende desarrollar la ley en una semana? No. Para estudiarlo y para poder comprender. Entonces aquí en Gálatas, en el capítulo 3, que solo trae 29 versículos, pues vamos a ver nuestro tema de hoy o nuestro título, que sigue ahí arrastrando progresivamente en el capítulo 1 y 2, y hoy, insensatos, ahí en pregunta, insensatos, de la gracia a la ley. Aquí el autor Pablo nos va a guiar y nos va a dar una idea central en este capítulo, que dice, la salvación y la vida cristiana se inician, viven y perfeccionan solo por la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley.
yo sé que ustedes han sido muy juiciosos y han leído el capítulo, todo el libro, toda la carta, pero el capítulo 3, mire cómo inicia. ¿Cómo dice ahí? Ese o, pónganle sentimiento, es una exclamación. ¿Sí ven el signo de admiración ahí? O sea, el apóstol Pablo está gritándoles y les está diciendo, oh Gálatas insensatos, les está llamando la atención. ¿Por qué les está llamando la atención? Porque ellos consideraban que la circuncisión era necesaria o era algo más de adición para ellos poder llegar a ser salvos. Por eso aquí les llama la atención. Oh Gálatas insensatos. ¿Quién nos fascinó para obedecer a la verdad? Para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, les está cuestionando la actitud que ellos tenían. Les está diciendo, ¿no se dan cuenta que ustedes teniendo el evangelio en su corazón, habiendo creído, por eso es que pueden ustedes mismos ser anatema y no nada externo? Y ahorita les voy a decir qué significa esa palabra insensatez. Dice, tras defender el apóstol Pablo su autoridad apostólica y confrontar a Pedro, Pablo se dirige a los Gálatas con vehemencia. ¿Quién nos fascinó? Los Gálatas estaban volviendo a intentar completar su salvación mediante obras, o sea, mediante la ley mosaica y en este caso particular, la circuncisión. Ya hemos visto que en el capítulo 1 y 2, que los judaizantes de la época al creyente o al que estuviera abrazando la fe en Cristo le decían, sí Señor, eso está bien, que usted haya creído, que usted haya nacido de nuevo, pero le es necesario tajarse, circuncidarse, ¿cierto? Le era necesario. Y eso era lo que le exigían a los gentiles. ¿Para qué? Porque ellos veían necesario que no solamente se necesitaba pertenecer al pueblo de Dios, pueblo ya por medio de Cristo, sino que adicional tenía que pertenecer al pueblo judío, o sea, a la nación de Israel. O sea, eran dos condiciones, ¿sí ve? Y aquí pues vemos como la constante tentación de pensar que para nuestro contexto de hoy, para la iglesia de hoy, y lo que les decía al principio, creemos que por nuestras buenas obras o que por nuestra religiosidad o por nuestros propios méritos, el Señor tiene que aceptar. Y a veces eso sucede hoy en la iglesia. Se tiene un muy malísimo concepto de la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque el cristiano de hoy procura vivir deliberadamente. O sea, se es cristiano mientras se congrega, mientras está aquí en el recinto, pero sale y se transforma o más bien vuelve a su naturaleza original. ¿Sí? Es como si aquí ingresáramos y entonces yo aquí reflejo santidad. Yo aquí reflejo, mejor dicho, una comunión con el Señor, pero salgo y le decía en algún momento a alguien, le decía, se quita la túnica y la deja ahí y en 8 días la recoge. ¿Y eso para qué? Porque creemos que así a Dios lo podemos transar, dicen los muchachos. Y creemos que, por supuesto, la cruz de Cristo es insuficiente. Acá del versículo 1 al 5, entonces vemos la experiencia
o más bien, perdón, la insensatez de abandonar la gracia. A ver si tengo por acá la mano. ¿Qué significa insensato? Ah, caray, se me perdió. No, yo para buscar aquí sí soy re malo, les confieso. Vamos a ver si la encuentro. A ver si la puedo abrir. Acá. Insensatos. Ya, tengo. No se van a molestar conmigo, es lo que encontré. No en el diccionario tradicional, ¿no? En el de la RAE no, sino pues investigando ahí diccionarios bíblicos. Dice, insensatos, faltos de madurez, sin mente, faltos de inteligencia. ¿Así o más fuerte? Faltos de inteligencia. Oh Gálatas insensatos, les dice. ¿Será que sí aplica hoy en la iglesia o en nuestra propia vida? ¿Será que el Señor sí nos llama de esa manera la atención? Sí nos puede decir, ustedes son, otro autor dice que ese término insensatos les está diciendo tontos, estúpidos. La terminología que usaba el apóstol Pablo no era para nada. Aquí está maquillada, ¿sí? Ahí está puesta bonita. Pero en el original, en la lengua que hablaba Pablo, no sonaba tan bonito. Imagine que hoy día nosotros, a veces cuando corregimos a alguien a través de la palabra, uno quisiera cogerlo y pegarle con la tapa de la Biblia. Y uno dice, oiga, pero si usted ha estudiado, está con uno ahí, lomo a lomo, hombro a hombro, ¿cómo es posible que no comprenda, no avance en su conocimiento de lo que es la teología bíblica? Entonces, a veces uno quiere cogerlo, pero el apóstol Pablo pues no los iba a coger a la Biblia porque en esa ocasión no existía. Entonces les dice, ustedes son unos tontos. No en su vida tradicional, sino en asuntos de la gracia. ¿Sí? No era que les quería decir o humillarlos, como a veces desafortunadamente sucede, ¿cierto? Sino aquí lo que le está diciendo, ¿cómo es posible que ustedes, para unas cosas sí, pero para esto que ustedes no dieron nada en absoluto, no, porque esto les queda grande comprenderlo? ¿Por qué no entienden, iglesia de Galacia y de hoy, que Dios no necesita de su ayuda para ser salvos? Que más bien después de que usted fue salvo está llamado a hacer esas buenas obras, las cuales el Señor preparó de antemano. Y la mayor obra, como lo decíamos ahorita, es anunciar a Cristo, predicar a Cristo. Si decimos que amamos al Señor o a Dios, tenemos que procurar proveer esa salvación a aquellos que no le conocen aún. Si usted está haciendo eso con su familia, con sus compañeros de trabajo, amigos, usted está siendo simplemente obediente a la voluntad del Señor. Pero si usted está haciendo favores, prestando plata, qué sé yo, ayudando a levantar algo, sí, a veces hasta un mercado. Porque decimos, no, es que eso yo no llevo diezmo a la iglesia, eso yo prefiero darlo a la gente. No, Dios no necesita de eso. Más bien el Señor dice por allá en el Evangelio de Mateo, dice, a los pobres los van a tener siempre.
¿cierto? Más bien anúncieles a Cristo. Ese es el mayor galardón que pueda tener un creyente. Esa es su mayor riqueza. Por eso en otro dice que anhelen más bien los tesoros, las riquezas que están arriba, que allí nada les va a pasar a su riqueza. Aquí, ¿qué le sucede cuando usted amontona? Se le dañan, se corrompen, los ratones empiezan a salir enruanados ahí con los billetes, bien abrigados. Decía un pastor, el hombre de hoy que no conoce al Señor y que consideran que tienen buena suma de dinero, son tan pobres que efectivamente no tienen sino solo dinero. Porque la riqueza no se basa, o la riqueza delante del Señor no se basa en la cantidad de bienes o de billetes que usted tenga en la cuenta, sino en Cristo, en su vida, salvo por la mera gracia y misericordia del Señor. La insensatez de abandonar, entonces, dice la experiencia del Espíritu. Pablo les recuerda que recibieron el Espíritu Santo por fe y no por obedecer la ley. Eso está del 1 al 5. Y acá nos plantea una pregunta clave. ¿Es posible comenzar en el Espíritu y terminar en la carne? ¿Cómo lo ven ustedes? Y suele suceder, ¿no? A veces uno quiere ser muy espiritual, ¿cierto? Hoy día, y sale mucho en las redes sociales, gente diciendo, son digamos, unos pensamientos bien bonitos, muy emocionales, unas reflexiones muy emocionales. Ustedes van a cualquier plataforma y van a escuchar reflexiones que le tildan de cristianas, ¿sí? Pero basada bajo concepto natural y humano, ¿sí? Que son reflexiones, sí, bonitas, como que lo ponen a uno, pero que si usted da cuenta, no tienen absolutamente nada de bíblico. ¿Por qué? Porque buscan es alimentar la carne. O sea, usted cuando escucha una reflexión, usted se entristece, se siente incómodo en su ser, pero hasta ahí llega. Hasta ahí uno dice, tremenda reflexión, tremendo lo que acabo de escuchar, ¿cierto? Pero falta ir más allá, que es lo que hace la palabra. La palabra confronta, la palabra nos expone, ¿cierto? Y eso era lo que estaba haciendo aquí el apóstol Pablo. Exponer a la iglesia en Galacia acerca de que Dios no necesitaba de ayuda. La obra de Cristo era más que suficiente, era la plenitud. La plenitud, dice por allá el apóstol Pablo en otro texto. En Efesios 2, 8 y 9, vamos a ir un momentico, vamos a ver qué dice. Lo que dice acerca de la gracia. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? Creer. La convicción, la certeza, ¿cierto? Eso es la fe. Y esto porque ustedes se lo merecían, pues es, ¿no? Ah, no, es que estoy leyendo otra versión, no. Esto no de ustedes, o sea, ustedes ni siquiera merecían eso. Esta mañana mi esposa me decía, bueno, ¿cómo hago aquí para exponer esto? Porque ella hoy está en un evangelismo fuerte, que el Señor la ayude. Acerca de lo que enseña Juan en el capítulo 3, donde le dice que así como
Dios le pidió al pueblo, a Moisés, que levantara la serpiente de bronce en el desierto, que así sería levantado el Hijo del Hombre, también levantado. Entonces, ahí yo le explicaba y lo veo así, hermano. Mire, cuando Cristo estuvo en la cruz, a él le clavaron los clavos en el piso. Él no lo colgaron y allá, no, en el piso lo colgaron, ¿cierto? Y lo levantaron, la cruz fue levantada para enterrarla ahí luego, ¿cierto? Hasta ahí, Jesús expuesto, colgado, él estaba como juez mostrando al mundo que la sentencia estaba lista, ¿sí? Pero el Señor no se quedó ahí, sino les expuso solamente el pecado a la humanidad. Porque él allí, en la crucifixión, él no murió, él no fue que le clavaron los clavos y ahí murió del dolor, no. Él, después de que fue levantado, él seguía vivo, ¿sí? O sea, allí él expuso la maldad del hombre hacia Dios. ¿Cuándo fue consumado todo esto? ¿Cuándo fue limpiado la maldad, ese pecado, esa rebeldía del hombre hacia Dios? Cuando él murió. ¿Sí? O sea, miren esta escena, hermano. Y yo se lo explicaba así a mi esposa esta mañana. El juez, en un estrado judicial, el juez tiene la sentencia en su mano del acusado. La sentencia, ¿cierto? Y está el acusado ahí. El juez tiene que declarar si o es inocente o es culpable. Pero el juez, teniendo la sentencia, llega el que ha pagado la fianza, el que no conoce a nadie, y dice: señor juez, yo pago o me pongo en pos de este acusado. Este queda libre y ahora haga conmigo lo que usted bien le parezca. Lea la sentencia. Aplique la sentencia. El hermano Luis, que es abogado, sabe cómo es ahí. Aplique la sentencia. Pues Dios aplicó la sentencia al Señor Jesús. Y por eso Él murió. Él vio que esa humanidad no podía acercarse a Dios. No podía acercarse. Que fue necesaria la muerte de un inocente para que ese pueblo entrara en modo reflexión, porque igual allí, aún y muriendo Cristo, aunque estaba consumado, pero le faltaba la cereza al pastel, que era la resurrección. Porque yo no puedo profesar fe como el católico romano, que ellos sí dicen: no, es que yo tengo a mi familiar allá, está María, está Juan, ¿cómo se llama el papá de Jesús? José. Tengo a San José allá, tengo a la mamita María, como dicen ellos, allá, que está intercediendo por mí delante del Señor. Tengo a mi familiar, a mi hermano, a mi mamá, a mi papá, allá ellos están intercediendo por mí. No, aquí fue el Señor, y no les dijo que profesaran fe en ese Jesús muerto, sino más bien en el Cristo resucitado. ¿Sí? Y eso era lo que estaba sucediendo con los habitantes de la iglesia en Galacia. Ellos consideraban que eso no era suficiente, que necesitaban, primero, de la circuncisión y segundo, de lo buenos que ellos eran. Segundo ahí, primero, la insensatez de abandonar la gracia. Segundo, el ejemplo de Abraham, que dice: justificados por fe, del versículo 6 al 9. ¿Sí ve la importancia de haber leído el texto? Porque acá yo no estoy leyendo el texto, sino ahí poco a poco vamos avanzando. Amén.
Dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Los verdaderos hijos de Abraham son los que viven por la fe, no por el linaje de la ley. Vamos un momentico a Génesis 15:6. Vamos a ver si dice eso. Dice, y creyó. ¿Quién creyó? ¿De quién está hablando? Ahí no dice Abraham, no me vengan aquí con cuentos que Abraham. Abraham, o sea, padre de pocos. Pero cuando creyó, le fue cambiado su nombre, dice. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, aquí, mire que ni siquiera Abraham, en este caso Abraham, él venía del politeísmo, ¿cierto? ¿De dónde era? De Ur de los caldeos. Y los caldeos eran todos anticos, ellos no eran, pues, mal, pero repaganos. No les digo lo que hacían. Los caldeos eran no malos, esos eran perversos, eran re malos, hermano. Y si lo vamos a contextualizar al día de hoy, no, nos quedan en pañales a nosotros. Hoy día somos más malos nosotros. Pero, ¿qué fue? ¿A qué creyó Abraham? A la voz que le dijo, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a heredar. Y bueno, aquí este ya es un tema teológico que habría que enseñar en otro momento. Pero Abraham consideró creerle a Dios. Y mire que no lo bendice en su linaje. O sea, cumple aquí doble función, por supuesto. Tampoco voy a desmeritar la obra que hizo en Isaac y más adelante en Jacob. Pues, de allí vienen las 12 tribus. Pero está hablando de una familia espiritual, de una familia que también iba a ejercer esa misma fe, porque les cuento, hasta aquí Abraham solo escuchaba la voz y adicional, en un lugar donde no se veía absolutamente nada, hermano. Montañas, desierto, arena. Yo creo que cuando fue y le dijo a su papá, le dijo, papá, me voy. ¿Y eso para dónde va? No, pues escuché una voz que me dijo que me fuera, que los abandonara y nos vemos, padre. Este loco está loco, se alocó, ¿qué le pasa, hermano? ¿Usted qué me está diciendo? Entonces, mire la fe, o sea, mírenlo desde este punto de vista, que Abraham creyó sin ver. ¿Y qué nos pasa hoy? ¿Qué le pasa a la iglesia hoy? ¿No es lo mismo? O dígame aquí quién ha visto a Cristo, como el apóstol Pablo, cara a cara, o como los discípulos que lo vivieron, lo tocaron, dice el apóstol Juan allá en su carta, su primera carta. ¿Quién lo ha visto? ¿Quién ha dicho, yo tengo el privilegio de mostrarlo? Por ahí una niña en redes sociales aparece, dice, yo vi al Señor Jesús, pero no sabemos cuál. De pronto al vecino Jesús o al hermano, no sabemos. Si ve que sucede lo mismo, y entonces nosotros al hoy profesar esa fe en Cristo que le fue necesaria a Abraham, así estamos nosotros, igual.
y hemos sido añadidos a esa familia. Abraham, aquí aunque le creyó, pero el Señor tuvo que recordarle 3 veces que tenía que abandonar todo. Y él se llevó primero a su padre, ¿cierto? Que el papá murió años más adelante en otro lugar. Y después de que el Señor le dice, Abraham, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Dijo, bueno Señor, la embarré haberme traído a mi padre, espere que lo entierre. Listo, se murió Taré. Murió Taré, el padre de Abraham, lo enterraron y él dijo, sobrino, sígame los buenos. Y se llevó el Señor, bueno, ok Abraham, listo, lo voy a aceptar. Y mire más adelante el problema, ¿no?, en el que metió a Abraham, ¿cierto? Entonces, nosotros también, así como Abraham tuvo que entender a la tercera vez que el Señor le decía era solo con su mujer o sea, solo lo de él, lo que le pertenecía a él, lo que él consideraba que era suyo. Y aún Abraham, aquí para hacer un paréntesis, Abraham cuando salió de su parentela, ¿qué hizo Sara, su mujer? Se fue sola, limpia, ella se bañó y dijo, yo me voy con el vestido que tengo puesto. ¿Sí recuerdan qué hizo la mujer de Abraham? Se le robó los dioses al suegro. Se llevó sus monachitos, ahí sí, sus muñecos. Y ahí, ¿dónde los metió? No acá no, debajo de la falda, allá. Y no hizo lo mismo Raquel y Lea con Jacob. Y todo eso le acarrió problemas a Abraham, hasta que el Señor le hizo entender que no necesitaba que arrastrara absolutamente nada de su pasado, sino que abandonara todo eso y siguiera la voz que el Señor le estaba dando, el mensaje que le estaba dando. Y aquí es como vemos cómo hoy día la iglesia también, el Señor, pues le está diciendo, yo lo necesito a usted recién bañado, ojalá. Recién bañado, limpiecito, ahí no lleve nada, absolutamente nada. Yo me encargo de usted. Pero Señor, es que yo mire, me quiere mi familia porque soy una excelente persona. No, aquí el Señor le dice, no, yo no necesito de nada, no necesito que usted me aporte algo, no, yo le voy a proveer todo. Amén. Los verdaderos hijos de Abraham entonces son los que viven por la fe, no por linaje o ley. Tercero, la maldición de la ley, la redención en Cristo. Esto lo vemos del 10 al 14 de Gálatas. De pronto no tomamos todo el capítulo y le queremos sacar una aplicación general a la iglesia, sino estamos como esquematizando el texto para poder entender también cómo el Señor nos habla hoy día, pero basado en los hechos de la época, ¿sí? Por eso la necesidad de que la iglesia, o sea, cada uno de nosotros, leamos y conozcamos el texto. Amén. A partir del 10, entonces, al 14 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y si yo les digo, ¿cuál es la ley? ¿Qué me dirían? Ay, pues pastor, los 10 mandamientos, eso es sencillo. ¿Seguro? La ley es los 5 libros.
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y adicional a eso, dice ahí, para hacerlas. O sea, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica. Mire, lo que les dije ahorita. Con la muerte de Cristo, o más bien con la exposición de Cristo en la cruz, le fue expuesto el pecado a toda la humanidad. Ahí les fue expuesto toda la ley. En el contexto de los judíos, les fue expuesto toda la ley. Toda. Estaban mal delante del Señor. Eran dignos de condenación. La sentencia estaba sobre ese pueblo. Para eso servía la ley. Porque la ley toda apuntaba, era Cristo y ahorita lo vamos a ver. Y cuando murió, la sentencia había sido ya dictada. Todos son enemigos del Señor, dice allí en Romanos. Entre ustedes, pueblo judío, no hay uno bueno. No hay quien haga lo bueno. Todos se torcieron. Todos son malos. Todos. Le estaba hablando a los judíos. Y eso rechina hoy en los oídos del mundo. De su familiar, de su hijo, de su papá, de su mamá. Cuando no se le predica a Cristo, ellos están ahí, expuestos. Lean Juan 3:18. Leamos ahí un momentico Juan 3:18. A ver qué dice. A ver si lo que yo estoy diciendo de pronto es invento mío y quiero asustarlo. Porque puede suceder. Juan 3:18. Dice, ¿lo tienen? Dice, el que en él cree, ¿está hablando de quién? De Jesús. Dice, el que en él cree, ¿qué dice? No es condenado. Ojo, no es condenado. Esa fue la fe que profesó Abraham. Creer, dice. Pero el que no cree, ¿qué dice ahí? ¿Cuándo? El día que se muere, el día que allá, que... ¿Cuándo es ya? Ya. Entonces, si usted no le ha predicado aún a su hijo incrédulo, si usted no le ha predicado el evangelio a su compañero de estudio, a su padre, a su señora madre, a sus hermanos, a sus vecinos, mire la condición de ellos. O sea que si ellos murieran hoy, su condición va a ser echados a las tinieblas. Y el día que usted se presente delante del Señor, que el Señor lo llame a su presencia, porque usted sí va a tener asegurada su salvación por haber creído, el Señor le va a decir, venga ahí, ¿qué pasó con los que yo le puse enfrente suyo? ¿Qué pasó con su señor padre, con su señora madre, con sus compañeros de estudio, con sus hermanos, sus vecinos, sus amigos? ¿No era que eran sus amigos? ¿No es que decía que amaba a su padre, que amaba a su madre? Bueno, al individuo, ¿no? ¿Y qué pasó? Porque el Señor sí va a demandar esa sangre. No es que nos vaya ya a hacer algo malo allí en su presencia, pero Él sí nos va a reclamar esas almas. Porque el Señor nos las colocó delante nuestro. ¿Y nosotros qué hicimos con ese poder que habla allí Romanos 1, 16, 17? ¿Qué hicimos con ese poder? Hicimos como el siervo infiel que recibió una moneda y dijo, no, mi amo es bravo, entonces yo más bien abro un hueco y la guardo, la escondo, que nadie me la toque. ¿Estamos tomando esa misma actitud de insensatez,
de necios. O sea, la ley es, para exponerla, uno dice, no, es que la ley fue abolida, ya en Cristo ya tengo todo, pero ¿y la responsabilidad que tenemos? Eso no es solamente para unos, para todos, aún el que está en el error, hermano, porque hay mucho creyente, hay mucho miembro de la iglesia que está en unas doctrinas cerradas. A ellos también estamos llamados a mostrarles el evangelio correctamente, bíblicamente. Con gente que sabemos que están en otras denominaciones, pero que sabemos que están en un error doctrinal. Ah, no, también es un hermano mío, yo lo dejo, allá él. Pero si no tiene la luz completa, ¿qué hacemos? Si el foco está, de pronto tiene, en mi casa cuando se bajaba la luz, se iba a una fase, y los bombillos quedan alumbrando un poquitico, hermano. Entonces de pronto así están muchos de nuestros hermanos. Están estudiando la Biblia y con un foco, una luz muy tenue, no alcanzan bien a ver bien el contexto de la palabra. Y por eso es que de pronto no la comprenden. Entonces usted llega y le dice, venga hermano, yo le quiero explicar, y ahí mismo, esa luz ilumina, y espere que me encandelilló, ¿cierto? O sea, eso es lo que tenemos nosotros que hacer. O sea, no solamente quedarnos, no, yo ya soy salvo, entonces ya el resto, mire a ver cada quien que se defiende. No, esa responsabilidad recae sobre cada creyente, ¿cierto? Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere esas cosas vivirá por ellas. Bueno, eso está haciendo está trayendo a memoria lo que enseñaba el Antiguo Testamento para nosotros. Entonces dice el versículo 13, Cristo nos redimió de esa maldición, hecho por nosotros maldición. ¿Por qué creen que aquí Pablo está diciendo que Cristo nos redimió de la maldición? Recuerden, cuando Cristo estaba expuesto, expuso el pecado de toda la humanidad, de toda la humanidad. Él murió, el Padre puede decir, al ver a su Hijo muerto, estos los voy a acabar ya, los borro. Ahí pudo haber dicho eso. Pero no, le dio decimos, hoy día se usa el término gabela, el plazo, ¿cierto? ¿De cuántos días? A la humanidad. De 3 días y 3 noches, ¿cierto? Porque al tercer día resucitó. Y el pueblo en esos 3 días, recuerden lo que hicieron los discípulos. ¿Qué hicieron? Después de que vieron a su maestro muerto, volvieron a lo mismo, Dijeron, no, y yo que le había creído, ¿qué pasó, maestro? Así que pasó, maestro. Me decepcionaste, Batman. ¿Cierto? 3 días tuvieron para reflexionar en la obra, en las enseñanzas que le había dado el Señor. Y ellos, perdimos el tiempo, hermano. ¿Y ahora quién nos compra los pescados que pesquemos? No, yo ya me había ilusionado aquí con el Señor. Pensé que me iba a nombrar por lo menos un gobernador de algún territorio, pero se nos murió, no lo mataron. 3 días. Y ellos se devolvieron a sus actividades. Dieron un paso atrás. Y en esos 3 días el mundo estaba expuesto, hermano. El mundo era más que enemigo de Dios, digno de destruir. Y el Señor, en su misericordia,
le levantó de los muertos al tercer día. Y allí le dice, listo, ahora sí, está completada la obra. Ya no necesito que ningún hombre venga a creerse mejor que otro y decirme, no, pero Señor, mire yo como, no es que no me ha visto. Ya el Señor dijo, todo lo ejecuté yo. Ahora, el que quiera acercarse a mí va a tener que profesar fe en Cristo, en mi Hijo, en su obra, para que pueda acercarse a mí. Dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Recuerden que en el contexto de esta terminología que usa el apóstol Pablo, para la época, hermanos, el que era castigado y llevado a morir en la cruz, porque no solo fue Jesús, era un tipo de martirio y vergüenza, no solamente para el que iba cargando la cruz o el que iba a ser colgado. La vergüenza, porque era para la época, pues se exponían a lo peor de la sociedad, a los ladrones, a los asesinos, a los que conspiraban contra el emperador y contra el imperio. Y era avergonzado el que iba ya con la cruz a cuestas y el que iba a ser expuesto. Y segundo, era humillada la familia. Le decían, ese no es su hijo, ese no es su familiar, ese no es su sobrino. Usted tiene, no, qué vergüenza de, qué bonita familia tiene usted. O sea, era una vergüenza de verdad, vergüenza, que alguien del pueblo judío fuera colgado, fuera llevado, fuera expuesto a alguien. Era una vergüenza nacional. ¿Sí? Eso era, por eso dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y dice el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ¿sí se acuerdan qué hizo Abraham? Ah, pero luego no le ayudó en algo las ayudas le resultaron fue en problema, en inconveniente. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Entonces, aquí podemos detenernos un segundito. La salvación o la gracia más bien, solamente sucedió a partir del Nuevo Testamento. ¿Qué dice? No. La gracia aún antes de Abraham ya existía. Se aplicó al primer mártir de la tierra. ¿Cómo se llamó el primer mártir? Con Abel. Abel fue, por eso en los héroes de la fe, como le califica Hebreos 11, ahí se menciona a Abel. Y allí Abel ni siquiera sabía que iba a existir un tal llamado Jesús o Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y qué me dicen de más adelante de Enoc? De Enoc. Caminó con Dios y es el primer hombre que está delante de la presencia del Señor, sin morir. No ha muerto, no ha muerto. Y después de esa gracia alcanzó ¿a quién? ¿Quién hizo el arca? A Noé. El Espíritu, dice por allá en un pasaje, el Espíritu del Señor Jesucristo tomó lugar en Noé y Noé predicó a toda la humanidad, hermano, existente de la época. O sea que si decimos o creemos o creíamos que no es que Dios desapareció con el diluvio y ellos no conocieron el Evangelio. ¿Cómo que no? ¿Qué les decía Noé? Arrepiéntanse, suban a la barca.
Y hoy día el Señor está diciendo lo mismo. Vengan a mí, descansen en mí. Yo soy la puerta, yo soy el camino. Por medio de mí tienen acceso al Padre. Suban, móntense en este bus de la victoria. ¿Y el mundo qué dice? No, a mí no me convences. No, ¿cómo es que es la actitud de ellos? Yo respeto eso. A mí eso no. Después, como si existiera el después. Por eso el afán de predicar en todo tiempo. Por eso la necesidad de anunciar a Cristo a toda persona. Porque no sabemos si existe ese después. No lo sabemos. Entonces dice, ¿qué decía la ley? La ley exige obediencia perfecta. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Vamos a Deuteronomio 27 y 27, 26. ¿Qué pensaron? ¿Qué les iba a decir el 28? Con ese me cogieron y me patearon muchas veces. Dios mío, tenga misericordia de aquellos que me enseñaron ese error tan grande. 27, 26. Y desafortunadamente, cuando enseñan el 28, solamente lo hablan hasta el versículo 14. Todas estas bendiciones te seguirán. Si oyeres, dice, oí mi voz. Y todas estas te van a bendecir y todo el mundo, amén, amén. Pero ¿y si no las oigo? No, tranquilos. No, igual Dios ya dijo que lo iba a bendecir. ¿Cómo no? Deuteronomio 27, 26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas y dirá todo el pueblo, amén. Mire para qué es la ley. O sea, aquí hasta este término del Deuteronomio, de todo el compendio de los 5 libros. Dice, maldito el que no confirme. Confirme no es que diga, sí, ya quedó escrito. No, el que no haga, el que no cumpla. O sea, ¿cuál era la condición del pueblo de Israel? Estaban bajo maldición. La sangre de los corderos, de los sacrificios, ¿para qué era? Para cubrir el pecado. No los limpiaba, ni los perdonaba, ni los justificaba delante de Dios. Eran cubiertos sus pecados y el sacerdote tenía que ofrecer también su ofrenda para poder presentarse delante del Señor. O sea que él también estaba expuesto delante del Señor. Y es lo que enseña hoy día la carta a los romanos también, que todos están bajo maldición. Todos, no exime a ninguno. Y aquí en Gálatas, que es lo que estamos leyendo, dice que nosotros hemos sido salvos, o sea, hemos sido extraídos de esa maldición por medio de nuestra fe en Cristo, como lo dice allí. A ver qué texto es. Habacuc 2:4. Este fue el texto que usó, ¿cómo es que se llama? Martín Lutero, para hacer ese revolcón en cuanto a la fe del creyente, hacerle contrapeso a la iglesia tradicional. ¿Cómo vemos a Cristo acá en estos textos? Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros el maldición. Recuerden, ¿cómo era la situación del que iba a ser expuesto allá? De vergüenza, una vergüenza total. Y esto ya es especulación, pero muchos eruditos dicen que cuando él murió, que Satanás sobre la cruz cantó victoria y que dijo, he vencido a Dios.
Eso ya es especulación, ¿no? Pero si lo vamos a ver desde ese punto de vista, efectivamente, pues ahí en ese momento, claro, apartó, cegó al mundo de Dios. Por eso era necesaria la resurrección. Por eso la importancia de la resurrección. Cristo en el 13 ahí como dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, ¿cierto? Pero ahí en medio de todo está una bendición, que la promesa hecha a Abraham llega a los gentiles. Usted y yo hoy hemos sido salvos, no porque venimos del mono ni nada de eso, ni siquiera porque somos buenos, sino porque eso lo heredamos de parte de Moisés. Recuerde de Abraham. Recuerde lo que decían los judíos. Nosotros somos de nuestro padre Abraham, ¿cierto? Y el Señor Jesús les decía, si ustedes dicen ser de su padre Abraham, harían las cosas que hizo Abraham. Él hablaba de mí, se refería a mí. ¿Y ustedes? Entonces, que no seamos como esos fariseos que atacaban al Señor Jesús. Que tengamos en poco la gracia y la misericordia del Señor, sino más bien a predicar a Cristo, hermano. Dice entonces, la promesa hecha a Abraham llega a los gentiles por medio de Jesús. Cuarto, el propósito de la ley, un tutor temporal. Y acá voy a ver si tengo es que se me va para otro lado, hermano. Definitivamente todavía no sé manejar esto. A ver, acá está. Dice, la ley vino después de las promesas a Abraham y no la anula. Su propósito fue ser un ayo. ¿Y qué es un ayo? Me escucho diferente. ¿Se subieron? Seguramente. Dice, un ayo es un tutor o guía. Ayo, en su original, o en el griego, es paidagogos. ¿Sí logran discernir qué significa eso? ¿Qué podría significar hoy? Paidagogos, a ver. De ahí viene la palabra latina pedagogía, pedagogo. Y que aquí creo que sí lo conocen bien, ¿cierto? Pedagogía. Bueno, se refería para la época de acá del apóstol Pablo dice, se refería a un esclavo adulto que se encargaba del cuidado del hijo de su amo, que lo disciplinara, lo cuidara y lo protegiera y se encargara de llevarlo ante sus maestros para ser educado. El objetivo de este tutor, de este ayo, no era salvarlo o facilitarle la vida, sino más bien mantenerlo en suprema vigilancia y corrección, demostrarle los errores. Y que su condición como niño, en su condición como niño, era vulnerable. O sea que esto nos debe de llevar a concluir que nosotros también necesitamos ser expuestos delante del Señor a través de la ley. Y que nuestras buenas obras realmente lo que hacen es apartarnos de Dios. Y esto esperando hasta que Cristo viniera. Esa es la función del ayo. ¿Ya entendemos un poquito mejor qué es el ayo? Entonces, la ley no anula la promesa de la fe.
o más bien el cuarto, el propósito de la ley, un tutor temporal del 15 al 25. Dice, la ley no anula la promesa de la fe, ahí en el 17, como para avanzar a ver si alcanzamos a terminar el capítulo. Esto, pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Mire, lo que está diciendo acá Pablo es, cuando la promesa vino a Abraham, ahí no existía la ley. Dios todavía no le había mostrado la ley a Moisés, sino que tuvieron que pasar 430 años para que el Señor ratificara esa promesa, pero corría el riesgo, el peligro más bien, de que todos iban a decir, si no existiese la ley de Dios, todos iban a decir, yo también fui, por ejemplo, para los de la época iban a decir, yo desciendo de Abraham, yo soy vecino de Abraham, yo soy amigo de Abraham, yo conocí a Abraham, y todo el mundo iba a querer justificarse, diciendo o apelando a que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Aquí la ley, cuando 430 años le fue dada a Moisés, les está ratificando que efectivamente por medio de Abraham iban a ser salvos, pero que su condición natural y humana delante del Señor los iba a exponer y los iba a condenar, que necesitaban algo. Y acá, en este contexto de Abraham, era pertenecer a una nación, a un pueblo, y por eso vino la circuncisión, porque era añadirlos, introducirlos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era como ese escudo para la humanidad de la época, ¿cierto? O sea, el que perteneciera al pueblo de Israel alcanzaba a heredar las bendiciones que Dios más adelante le iba a dar en la tierra prometida, poseer la tierra, ser dueño de la tierra, poder cultivar la tierra y poder beneficiarse de los frutos de la tierra, ¿cierto? O sea, le daba una protección especial a todo aquel pero tenía que circuncidarse, a todo aquel que quisiera pertenecer o entrar a esa gracia inmerecida. ¿Sí? Ahí era provisional. Mientras que hoy, ya el Señor, por medio de Cristo, ya nos introduce. Ya no necesitamos aquí de favores de parte de nosotros, de querer decirle al Señor, Señor, es que yo me lo merezco. No, ya el Señor, ya por medio de esa profesión de fe que usted hizo un día, el Señor lo introduce ya no al pueblo de Israel, sino al cuerpo de Cristo. Ya somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Para qué sirve entonces la ley? Entonces dice que fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente, Cristo. Y aquí, pues por supuesto, habría que leer Génesis 3:15. Vamos a ir un momentico, lo leemos. No tenemos afán, ¿cierto? ¿Alguno tiene afán? ¿Sí? No, bueno. Yo no. Y como yo soy el predicador, entonces voy a demorarme todo el día. Génesis 3:15. ¿Qué dice ahí? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando dice enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente hace relación a lo que se está cultivando. En este caso menciona a una mujer, más adelante para la profecía, el cumplimiento de la profecía es por medio de María, en la anunciación del ángel Gabriel, cuando le dice que bendita eres tú, has hallado gracia delante del Señor.
y queda embarazada María. Ahí está la simiente. ¿Y quién es esa simiente? Mire que ahí no dice que ella va a quedar embarazada por un hombre. Ahí no en ningún lado menciona que María iba a quedar embarazada, sino más bien dice que la simiente de la mujer iba a ser engendrado por medio del Espíritu Santo, como lo enseña Mateo. ¿Sí? O sea que esa simiente, por medio de esa simiente, el Señor ya tenía todo bajo control. No era que antes no lo tuviera, por supuesto, pero aquí en yo he dicho, hermanos, aquí empieza el grueso de la teología. En este versículo, en Génesis 3:15, ahí empieza, ahí aparece con nombre y apellido el nombre de Cristo, del Salvador. En Génesis 3:15, ahí empieza toda la teología que apunta a Cristo. Entonces, dice que ¿para qué sirve entonces esta ley? Que fue añadida a causa de las transgresiones hasta que se cumpliera con la venida de la simiente, Cristo. Y que la ley fue nuestro ayo, tutor, guardián. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. O sea, cuando nosotros, por eso el orden de la gracia es el arrepentimiento. Cuando nosotros exponemos la escritura cumple la función de sacar a la luz nuestra humanidad, nuestra condición delante del Señor. Cuando cada vez que nosotros leemos algún texto de la escritura siempre nos va a confrontar, ¿cierto? ¿Sí les ha pasado o me pasa solo a mí? Bueno, solo a mí. Bueno, gloria a Dios por ustedes, hermanos. A mí sí. Yo cuando leo, voy avanzando en la lectura, digo, como que dijera ahí mi nombre y apellido, ahí, usted, su condición, tiene que trabajar más, dejarse trabajar por el Señor, dejarse pulir. Yo, Señor, ¿por qué eres así? Él sí le apunta, lo señala. Y esa es la condición para el nuevo creyente, arrepentirse de sus pecados. Por medio de la palabra es que nosotros reconocemos nuestra condición delante del Señor y por eso tenemos que confesar nuestros pecados delante del Señor y Él es fiel y justo y nos va a perdonar. ¿Les parece poco? Entonces, ese ayo lo que procuraba era acercarnos a Cristo. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos perdona, nos limpia, nos purifica, nos santifica y nos justifica. Y por eso es que tenemos acceso al Padre. Por eso el nacido de nuevo tiene que confesar sus pecados delante del Señor. ¿Por qué? Porque usted fue expuesto, su humanidad fue expuesta delante del Señor. ¿Por medio de qué? ¿Porque alguien se lo dijo? No, porque usted juiciosamente lee la palabra de Dios y la palabra de Dios lo va a exponer. Amén. Eso fue, pero todo eso para llevarnos a Cristo. Cuando ya estamos en Cristo, como que, por eso yo les he recomendado mucho la película de El progreso del peregrino. Ahí muestra que Cristiano, el protagonista, después que empieza a leer el libro, que es la Biblia, después de que él empieza a leerlo, él se le empieza a volver aquí una carga. Y cada vez que avanza en su lectura, la carga se le va agrandando porque le va exponiendo su humanidad delante de Dios. Hasta que llega a Cristo y él confiesa sus pecados y esa carga por medio de Cristo se le suelta. Pero él, su posición cuando empezó a leer, él era así. Y a medida que iba leyendo la Biblia, la palabra se iba inclinando. Hasta que ya decía, no puedo más, no puedo. ¿Y saben qué? En El progreso del peregrino, en la película, el único que veía esa carga y la sentía encima era él, nadie más la veía. Y así somos nosotros. ¿Quién es consciente de su pecado? ¿El vecino, su amigo, su esposo, su esposa, su padre, su madre? ¿O quién ve su pecado? Uno mismo.
¿Y cómo le es expuesto? A través de que usted vaya mirando lo que la palabra de Dios va enseñando. Entonces su carga va creciendo y dice, ¿qué hago para liberarme de esta carga? Yo no puedo solo liberarme de esta carga. ¿Qué hago? Se presenta a Cristo y le dice, yo te la voy a quitar. Para eso era que servía, o para eso es que sirve más bien, por eso la insistencia, hermano, de que usted lea su Biblia, que la lea todos los días, léala, léala. Ya terminé, pastor, vuelva a leerla. Vuelva a leerla. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario. Hasta que se le convierte en un hábito y usted ya diga, ahora sí, a través de que la va leyendo una y otra vez, ya le va tomando sentido y va cogiendo el hilo de todo lo escritural. Y ahí usted diciendo, uy, ahora sí como que empezó a hacer efecto en mi vida, mi lectura. Y ya usted ya no va solamente a leer, sino va a decir, quiero ahora conocer más al Señor. Entonces usted va a empezar a estudiar. ¿Sí me hago entender? Esa es la función y para eso es que es ese ayo, para eso servía el ayo, para llevarnos a Cristo. ¿Qué decía la ley? Entonces en el Levítico 18:5 dice, guardaréis mis estatutos, los cuales hará el hombre y por ellos vivirá. La ley muestra el estándar, pero no da poder para cumplir. O sea, la ley nos expone. La ley simplemente nos muestra nuestra condición delante de Dios. Amén. Y vuelvo al tema ahorita judicial. ¿El juez está ahí para mostrar lo bonito que es usted? No, él tiene la lista de acusaciones y él está listo y preparado. Si no hay un defensor, hermano, simplemente dicta sentencia y lo manda ya. Enciérrenlo por tantos años, por cadena perpetua, por 5, por 10 años, lo que haya establecido el juez. No hay quien lo defienda. No hay un abogado defensor, entonces aplica 100%. Quinto, ¿será que alcanzamos? No quiero cansarlos, no quiero fatigarlos, sé que ya tienen hambre, están aquí desde temprano. Quinto, hijos de Dios y herederos, del 26 al 29. Dice, vamos a ir a nuestro texto. 26 y 29. Al 29, perdón. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, les está dando aquí el apóstol Pablo a los de la iglesia de Galacia, les está dando una cachetada pero tremenda, porque ellos alardeaban de que es que nosotros somos judíos y eso ya, con eso pare de contar. Bueno, sí tendremos en cuenta la obra de Cristo, pero prima sobre nosotros ser judíos y además somos circuncidados. ¿Quieren algo más? De eso el apóstol Pablo coge y les pega su palmada y les dice no, ya no hay ni judíos, ni griegos, ni gentiles, todos son uno en Cristo. Ya todos hemos sido introducidos al cuerpo de Cristo. Todos, usted también, hermano, todos. ¿Cuántos son todos? Pero ojo, todos los que hemos profesado fe en Cristo. No vamos a hacer como dice la tradición. Es que todos somos hijos de Dios. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya no estamos bajo tutor, o sea, bajo la ley, sino que somos hijos por la fe. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La nueva familia de Dios es multiétnica y sin distinciones.
de clase, no judío ni griego, ni nada, ni blanco ni negro, ni joven ni anciano. ¿Cómo lo podemos aplicar hoy? Bueno, hemos visto las varias formas y dice, cuidado para la iglesia de hoy con el legalismo sutil, porque como les empecé diciendo al principio, nosotros hacemos algo durante nuestra jornada y al finalizar o cuando estamos viviendo una situación, de eso nos acordamos y le decimos al Señor, Señor, mire, o sea, mire quién se dirige a ti, Señor. Recuerde que yo, mire, esto, y el Señor le va a decir, ¿qué? ¿De qué me hablas, viejo? No añadamos requisitos humanos a la salvación. Pensar que la música, la vestimenta, las tradiciones o lo buena persona que nos consideremos y más nos van a acercar al Señor. Tenemos que tener una dependencia total y absoluta del Espíritu para que nuestra vida cristiana no se viva en nuestras fuerzas. Amén. Pongámonos en pie, hermanos.